Ahí vamos de vuelta. Entonces, en la clase pasada hemos visto la definición de derivada. Estos son todos los temas que vamos a ver en esta unidad, ¿sí? Y la clase pasada, como te decía Juan José, hemos visto esto, ¿sí? Hemos armado una definición intuitiva. Después de ver el video, hemos armado este gráfico, ¿sí? En donde había una definición intuitiva de qué era una derivada, ¿sí? Martina dijo, la derivada sirve para medir la velocidad y el límite del tiempo, porque el ejemplo puntualmente era, una persona iba caminando a un lugar, entonces quería saber en cada punto qué velocidad llevaba, ¿sí? Que eso venía dado por cómo era la longitud que había caminado sobre el tiempo que le había llevado llegar hasta ese punto, ¿sí? Entonces, Priscila había dicho es el valor de un límite, se calcula como el límite de la rapidez de un cambio en cierto intervalo de tiempo. Kiri había dicho mide la rapidez con la que cambia la variable con respecto a otra. ¿Sí? Entonces hemos ido anotando lo que cada uno decía y más o menos hemos armado una definición intuitiva de derivada. ¿Sí? Ok. Bien. Hoy vamos a ver un poquito más no me sale la palabra. Un poquito más en pro. Ay, gracias. Pero ya como no me sale, le busco un sinónimo. Vamos a ver en profundidad esto. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos cualquier curva, como esta negra que está acá, ¿sí? Y igual a una función de x, que es una función. ¿Qué era una función? ¿Se acuerdan que habíamos definido una función? Una relación. Ajá, ¿qué ¿Puede más? ser? ¿Qué tenía que Una cumplir esa gráfica. relación? Un conjunto de entrada y Una un gráfica conjunto de salida. donde... ¿Alguien está diciendo? Juan, sácate Una la mano de la boca y háblame. Juan Bueno, te José, dije, ahora Prochuk, está hablando Fernando. entrada y conjunto de salida. sácate la mano de la boca y decime porque dijiste Es, bien encima. es la relación entre un conjunto de entrada y un conjunto de salida. Perfecto. Entonces, es la relación entre dos conjuntos, un conjunto de entrada y un conjunto de salida, está perfecta la definición. Lo único que habría que agregarle es que a cada conjunto de salida le corresponde un único valor del conjunto de llegada. ¿Sí? O sea, se traduce esto acá, que a cada valor de X le corresponde un valor de Y. ¿Sí? Very good then. Entonces, esto que está acá en negro más fuerte es una función. ¿Qué, Juan José? No. ¿Por qué te decís? Así yo también me río con vos, no seas malo. No pasa. Voy a subir el volumen porque no escucho un poco. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la siguiente gráfica podemos ver una función esta efectámola. Vamos a evaluar esta función para dos valores. Para un valor de x igual a a, la función, choco con la función y me devuelve un f de a. O sea, la función evaluada en ese valor. ¿Sí? No, esto no es nada nuevo. Luego podemos tomar un valor un poco más grande, ¿sí? Que es esta a más un valor, un delta de x, ¿sí? Que nos va a devolver, si la función es creciente como esta, ¿qué me va a devolver? Y bueno, un valor de FA más delta de X mayor al anterior. ¿Sí? No es nada del otro mundo hasta ahora. ¿Sí? Esto es lo que ya hemos visto de gráficas. Entonces, ¿cómo se modificó la función? Al pasar del valor de A, si yo cambio y tomo un valor mayor a más delta de X, ¿cómo se ha modificado la función? ¿Ha crecido? Sí, ha crecido. ¿Sí? Porque el valor de F de A más delta de X es mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hubiese tenido una función, voy a hacer rojo que moleste. ¿Sí? Si mi función hubiese sido esta, si yo hago f de a, me hubiese dado acá. ¿Sí? ¿Estamos? Y el f de a más delta de x me hubiese dado acá, hubiese sido menor. ¿Se dan cuenta? Si la función hubiese sido que va decreciendo, que se va haciendo más chata, que se va acercando a cero. ¿Sí? No les puedo ver las caras. ¿Sí, Martina?
¿Martina? Sí, señora. Hola, ¿se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha? Ah. Sí, yo escucho. Sí. Agustín, Juan José, Ronnie, que son las caras que veo acá. Ahora voy a mover a ver si veo más caras. Fabricio, Sí. Kiria, Juan, Priscila. ¿Se dan cuenta que si la función fuera esta roja que está acá, el valor de la función evaluada en A sería este que está acá? Y el valor de la función de X más delta de X, evaluada en ese valor, sería menor. ¿Sí? Que correspondería a este punto. Ujú. Bien, ahora ya está. Ahora ya está muy fuerte. ¿A usted le molesta que hagamos ese ruido? No, no me molesta en absoluto. Quiero que me sigan. Porque siempre cuando lo digo lo devolvés como. Ujú. Así como. Ujú. Está bien. Bueno, yo creo que se me ríen, pero no importa. Entonces, sigamos. No, Entonces, vamos, no, ¿no? porque es una Yo estoy acentuación a lo que usted está diciendo. muy preocupada porque quiero que entiendan, nada más. Sigo. Entonces, ¿cómo se Ah. modifica la función cuando paso del valor de A a más delta de X? Este delta de X es un número más, ¿sí? Que yo le sumo, no es nada. Entonces, el cambio que experimenta la función y viene dado por la diferencia entre FA más delta de X menos F de A, ¿sí? Este es el cambio, ¿sí? Lo que aumenta, ¿se dan cuenta? Y esa diferencia se denomina, ¿sí? Incremento de la función, ¿sí? Y la podemos poner como delta de I. ¿Tá? De la misma manera puedo hacer acá. Acá voy a tener el delta de X, ¿sí? Que va a ser el mayor valor, ¿sí? Que si yo tuviera una regla, sería el mayor valor es, vamos a hacerlo en rojo y en bien grueso. A ver, ¿dónde está? Este sería, si lo pudiera medir con una regla, sería A más delta de X. Y este es A. ¿Sí? Entonces, si al rojo le quito el verde, ¿qué es lo que me queda? Esta longitud que está en azul, ¿sí? Que corresponde al delta de X. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, podemos definir el cociente incremental como lo que varía de I, ¿sí? O el delta de I, dividido en lo que varía en X, que es delta de X, ¿sí? Y lo puedo poner de esta forma que está acá, ¿sí? De tal manera que me queda la función evaluada en A más delta de X, menos la función evaluada en A, dividido en delta de X, ¿sí? Esto se llama incremento de una función, perdón, cociente incremental o el incremento de la función sobre el delta de X, ¿sí? Muy bien, me alegra que lo hayan entendido. Ahora, ¿para qué definimos todo esto? Para definir ahora justamente la derivada. La derivada se va a definir como cuando ese delta de X, cuando esta porción tiende a ser 0. ¿Sí? Cuando esta porción, ¿dónde está mi superanotador? Cuando este delta de X que habíamos visto anteriormente, este que era azul en la diapositiva anterior, tiende a hacerse lo más pequeño posible, ¿sí? Ahí voy a definir el límite. El límite se va a definir cuando delta de X tiende a 0, la derivada se va a definir como el límite cuando ese incremento tiende a 0 de el cociente incremental ese, ¿sí? De acá es que es tan importante que ustedes sepan resolver los límites, ¿sí? Aunque después hay reglas y hay atajos y hay un montón de cosas, la idea de qué es lo que es una derivada la tienen que tener, ¿sí? Entonces, a medida que este delta de X que está acá se hace más chiquitito o tiende a 0, o sea, se va achicando, ¿cómo varía la función? ¿Sí? Más o menos, medianamente.
Ajá, bueno. Nadie me dice nada, entonces voy a suponer que está todo fantástico. Bueno, vamos a ver ahora la regla de la derivación. En general, ¿sí? Se aplica siempre esta definición para encontrar la derivada, ¿sí? Pero como es un trabajo engorroso, lo vamos a saltear eso y solamente vamos a hacer para 2 casos y después vamos a utilizar las reglas. Son mucho más sencillas, son atajos, ¿sí? Entonces, vamos primero a evaluar una función igual a una constante, o sea, y igual a 3, supongamos, ¿sí? Que sería esto. Si graficamos y la función de x, la función y igual a 3, a ver, ¿cómo está para dibujar? Sí. Y igual a 3, ¿sí? Sería, si puedo, ¿cómo hago para graficar esto? Y bueno, le voy a ir dando valores a... Pero... Le voy dando valores a x y voy viendo qué valor me devuelve de y. ¿Sí? Entonces, cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Esta es la función, y igual a 3. 0. ¿Por qué 0? O sea, no entiendo, pero La función es y igual a 3. ¿Sí? sí. Entonces, cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale la función? Y 3. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque acá no está x. O sea, para cualquier valor que tome x, la función va a valer 3. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Y porque no está x acá. Es solamente 3. Es una constante. ¿Sí? Entonces, para x igual a 0 y vale 3. Para x igual a 100, a 10 y vale 3. O sea, para cualquier valor que tome de x, ¿sí? La y siempre me devuelve el mismo valor, ¿sí? Que en este Por eso caso, una línea recta constante. por eso es una línea horizontal, exactamente. Por eso esta es una recta, ¿sí? ¿Está, Ronnie? ¿Entendiste eso? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, si y es igual a un número, a una constante, ¿sí? Significa que independientemente del valor que tome la x, ¿sí? Siempre va a valer lo mismo, ¿sí? Entonces va a ser esta línea horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la derivada, por eso estamos viendo, derivada de una función constante. Una función constante es una línea recta, horizontal. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, ahora evaluemos. ¿Sí? ¿Cómo habíamos definido la derivada? Como el límite, cuando delta de x tiende a 0, de la función evaluada en x más delta de x, menos la función evaluada en x sobre ese incremento. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la función? ¿Sí? Ahora yo voy a sacar una tablita de x y de y. Cuando x valga x, cualquier valor, ¿cuánto vale y? En este caso, f de x es igual a c, ¿sí? Es igual a un número cualquiera, al 3 que yo había puesto recién, cualquier número, ¿sí? Entonces, cuando x valga x, cualquier valor, ¿cuánto vale f de x? C. Sí. Es lo mismo que antes, ¿se dan cuenta? Yo decía, cuando x vale 3, ¿cuánto vale la y? Y 3. Y cuando la x vale menos 1000, ¿cuánto vale la y? Y 3 decíamos. ¿Se acuerdan? En el ejemplo anterior que les había graficado. Ujú. Ahí, en este. ¿Sí? Para cualquier valor de x, y valía siempre 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función justamente es una función constante. ¿Está? Ahora es lo mismo. Vamos a armar una tabla, ¿sí? De x y de y. ¿En dónde? Vamos a ver cuánto vale este primero. F de x más delta de x. Cuando x valga x más delta de x, ¿cuánto va a valer la y?
Me meto acá con ese valor y ¿qué me devuelve? C. Entonces iba a valer C. Y cuando evalúe el f en x, cuando x valga x, ¿cuánto me va a devolver de y? Sí. C. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? Acá meta el valor que meta acá, introduzca el valor que sea de x, siempre me va a devolver C. Porque justamente es una función constante. ¿Sí? Entonces me va a quedar acá C menos C sobre el delta de x, que ni me interesa cuánto es. C menos C, un número menos el mismo número es 0. El límite cuando delta de x tiende a 0 de 0, y bueno, es igual a 0. ¿Sí? Y esto sería hacer la derivada de una constante utilizando la definición de derivada. ¿Sí? Ok. Entonces, esta sería como la conclusión, lo que está acá abajo. Que dice, la derivada de una constante es 0. Gráficamente corresponde a la pendiente de una recta para el eje, que no importa eso. ¿Sí? Pero esto sí, esto es lo importante. La derivada de una constante es 0. ¿Sí? Sí. Perfecto. Podemos repasar con algunos ejemplos, con números. Con números. Con números. No le puse ninguna con números. Porque yo no entiendo, profe, así cuando usted explica ahí. ¿Cómo? Le pone ejemplo. Que yo no entiendo si no es con números así. Ajá. Pero el ejemplo del 3, ¿lo entendiste? Y el del 13. Bueno, vamos a hacer acá lo mismo, mira. Ahora la función f de x es igual a 50. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber la derivada de esto, ¿cómo hago? La derivada de esta, habíamos visto que se definía como el límite cuando el delta de x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta de x menos la función evaluada en x sobre el delta de x. ¿Sí? Ahora yo pregunto, cuando yo haga la tabla esta, x y f de x, ¿sí? Entonces, cuando x sea igual a 3, ¿cuánto vale f de x? Fernanda Jara. Ahí va a valer 50, ¿sería? ¿O como 50, muy bien. ¿Por qué? Porque para cualquier valor que tome la x, para cualquier valor que adopte x, la función siempre me va a devolver el valor 50. ¿Sí? Ahora, si x vale menos 100, ¿cuánto vale f de x? 50 también? ¿Eh? ¿O no? No te entiendo. ¿No vale 50 también? Vale 50. Sí, vale 50. 50. ¿Por qué? Porque para cualquier valor que tome x, la función me va a devolver 50. ¿Estamos? Ahora le pregunto a todos. Cuando x sea igual a x más delta de x, ¿qué valor me va a devolver la función? 50. 50. ¿Por qué? Porque para cualquier valor que tome x, el número que me devuelve siempre es 50. O sea que cuando yo haga para f de x igual a x, la función vale 50. Entonces, si yo reemplazo acá f de x más delta de x, ¿cuánto vale? 50. Menos f de x, ¿cuánto vale? 50. 50.
50 menos 50 sobre delta de x. 50 menos 50, 0. Entonces, la derivada termina valiendo 0. ¿Estamos? Profe, y lo de abajo, tipo, ¿cómo se llamaba? Porque, profe, porque vos No hiciste entiendo, no entiendo. X. No, espera, que no entiendo lo que me está preguntando. Vamos de vuelta, Fernanda. Porfa. Abajo del 50 menos 50. Sí, 0 sobre cualquier cosa. Ah, 0. ¿Sí? Para que haga grande esto. 0 sobre Eso no delta. vale nada, entonces, profe. ¿Cómo que no vale nada? Eso. No, sí vale. Vale 0. Pero eso tiene un nombre, se llama delta. Ah, este delta de x, sí. El delta de x, ese incremento, no importa cuánto vale. Porque es 0 dividido en cualquier Ah, número, es 0. ¿Está? va a ser así. Entonces nos queda 0. ¿Sí? Sí. Bueno, este es un ejemplo con números. ¿Sí? Volvamos a esto un segundo. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es lo mismo que le acabamos de poner números, ¿sí? Porque la función es una constante, o sea, es un número. ¿Está? ¿Se entendió el número? Porque si no entienden esta, la que viene no la van a entender. O capaz que sí. O capaz que sí. ¿Qué? ¿Kiria? No, dije que sí entendí. Eso Ok. dije. Bueno. Vamos a ver una más. Esta. ¿Sí? Ahora la función es igual a x. ¿Sí? O sea, que si graficamos, vamos a la pizarra nuevamente, a una pizarra en blanco. Si yo grafico ahora, no grafico nada, vamos a poner acá. F de x es igual a x. ¿Sí? Si yo puedo hacer una tablita de x y f de x. ¿Sí? Cuando x vale 1, ¿cuánto vale f de x? X. Pongo 1 acá, 1. 1. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale f de Dos. x? 2. 2. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Esta hacer una línea así, tipo. Así eh, tipo la graficamos, tipo nada. Tipo una línea que sube o que baja, claro, pero constante. supongo. 1, De 0. 1. Ah, ajá, ahí. 2, 2, 3, 3. O sea, la primer bisectriz se llama esta, ¿sí? Eso, Ronnie. Es eso. Ese es lo que llegué. No me salía el primer bisectriz. Bien, pasa nada. esa es una recta, ¿sí? Ahora bien, le apliquemos a esto la definición de derivada que acabamos de ver. La definición de derivada decía que era el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta de x menos la función evaluada en x sobre el delta de x. Esa era la definición. Ahora yo les pregunto. Y esto era igual a la derivada, ¿sí? A la f' de x. Ahora, ¿cuánto vale la f de x más delta de x? Si yo hago que x sea igual a x más delta de x, ¿qué valor me devuelve la función? ¿Qué tendría que hacer? Reemplazar. Reemplazar, perfecto, bien. No sé quién me ha dicho eso, pero vamos. ¿Y qué me devuelve? ¿Qué me da acá? ¿Me da x más delta de x o no? Ujú. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien, y cuando yo haga f de x, ¿qué me devuelve? FX. X. X, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando yo pongo acá f evaluada en x más delta de x, ¿a qué es igual?
X. Exacto, Agustín. Bien. Entonces acá me va a quedar X más delta de X, ¿sí? Que es esta primera parte. Y f de X es igual a X. Entonces, menos X. Todo dividido en delta de X. Entonces, fíjense algo. Más X menos X se va. ¿Sí? Vamos a poner otro color Sí. más simpático. Más naranja. Más X menos X se va. Me queda delta de X sobre delta de X. El límite cuando delta de X tiende a 0 de delta de X dividido en delta de X. ¿Y qué puedo hacer ahí? Simplificar esto con esto. ¿Y esto qué va a ser igual? 0. Ah. 1. No, 0 no. ¿Por qué 1? ¿Y por qué? 10 dividido en 10, ¿cuánto es? 1. 10. 5 caramelos dividido en 5 chiquitos. Ah, 1 dije. Ah, bien. Ah, no. Entonces, delta de X sobre delta de X. Ah, bueno, 1. ¿Sí? Dale. Entonces, Entendí. ¿podría volver a explicar, disculpen, ¿Qué cosa, querido? bien qué era delta de X? Porque o sea, yo sé que usted explicó, pero me perdí. El delta Yo de también X no. es, vamos a tratar de volver acá. Bueno, esperen un instante, ya ahora les voy a explicar qué es el delta de X de vuelta. Pero, ¿entendieron este ejemplo? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora sí me voy a la otra pantalla. El delta de X, míralo gráficamente. Es cualquier porción que yo tome más grande que el número anterior. ¿Sí? ¿Hola? 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 Ujú. ¿Hola? Sí. Hola. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Que profe. Sí. a la mañana Sí. he tenido muchos problemas de internet y se me desconectaba, por eso. Entonces, delta de X es cualquier porción que yo tome mayor a la anterior. ¿Sí? Entonces, De X, digamos. ¿No? de X, Claro. en X. ¿Sí? El delta de X es una porción más grande que lo que tengo. ¿Sí? Por ejemplo, de 1, 2. Una cosa así. Ahí el delta de X sería 1. Ah, ok. ¿Sí? Supongamos, a ver, si a A le pongo el número 8 y A más delta de X vale 10, ¿cuánto vale el delta de X acá? 8. 2. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo? A No, ver, menos. si A vale 8 y A más delta de X vale 10, ¿sí? Me queda 8 más algo es igual a 10. Entonces, el Ok. delta de X vale 2. Es un incremento. ¿Sí? Ok. Ujú. Entonces es una porción que yo le sumo, Ronnie. ¿Sí? Pero tiene que ser más grande. Tiene que ser más grande que el anterior, digamos. Y sí, porque así lo defino acá. A más un delta de X. ¿Sí? Bueno. Bueno, bien. Ok. Ok. Nos quedan 3 minutos. Quiero terminar de ver esto. Porque quiero dejarle una tarea para la casa, claramente. No. Pero obvio, es obvio que van a tener una tarea para la casa. La tarea para la casa va a Profe, ¿qué ser Bariloche? hacer lo mismo con f de x cuadrado y con f de x cubo. ¿Qué es lo ¿Sí? mismo? No, ¿Lo mismo menos. de esto? ¿Qué es lo mismo? Vamos a hacer una juntos y ustedes van a hacer la otra solos, esos dulces morados. ¿Enoja aparte? Tengo que jugar pádel, profe. ¿Cómo? No puedo. Tengo que jugar pádel. No puedo. Ajá, bueno. F de x es igual entonces a x al cuadrado ahora. Profe, Sí, Fernanda, dime. el trabajo práctico que usted dio, ¿hasta cuándo lo para entregar? Y hasta el 9 de julio, que es el día de que empiezan mis vacaciones. Ni de la patria. Las vacaciones de todos. Voy a puramente. ¿Qué trabajo práctico? ¿Alguien me puede recordar?
El de... El juramento de la bandera. ¿Qué Límites. estamos haciendo hasta hoy? El del límite, eso. Ujú. El último, bueno. el que se cortó la luz, todo eso. Sí. No, ese no, Juanjo. No, pero cuando que cortó la luz era eso, ya derivada. Escúchenme una cosa. No, Nos queda pero 1 no, minuto antes de- 39, se vuelven a conectar. Juanjo, que ya te... Dale, No, profe. Bueno. Se vuelven ¿Alguien a me puede hacer conectar. acordar Sí, qué yo ahora trabajo? ahora te muestro. Ahora te muestro. El que vos dijiste que no hagamos, Ron.